La plena igualdad entre hombres y mujeres es todavía una tarea en construcción. Es algo evidente que existe una problemática que incumbe a los gobiernos y a las empresas sobre la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, tanto en lo relativo a la igualdad efectiva de oportunidades como al trato en función del sexo o del género. Hoy entrevistamos a la doctora María del Pilar Hernández Limonchi, con la que conversaremos sobre la conciliación laboral, personal y familiar en México y en las MIPYMES. Quédate con nosotros para conocer más. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y me acompaña, como siempre, Vega Santos. Hola, Vega, ¿cómo estás? César, muy bien, muy entusiasmada por la entrevista que tendremos hoy. Paso a presentarla. Ella es María del Pilar, es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle Cuernavaca, maestra en Administración Pública por la Universidad de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, con especialidad en Educación por la Universidad Politécnica del Estado de Puebla y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es docente investigadora de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, donde se encuentra adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrado. Experta en derechos humanos y derechos de los pueblos originarios y estudios de género y violencias. Vamos a la entrevista. Pilar, buenas tardes. Bienvenida aquí a tu casa, Responsabilidad Social Contenedores. Es un gusto tenerte por aquí para hablar de una cuestión tan interesante, ¿verdad? Bienvenida. Muchas gracias, Vega. El gusto es mío estar aquí con ustedes. Pilar, muchas gracias por estar aquí en Responsabilidad Social Contenedores, bienvenida. Y vamos a abordar un tema que está interesando mucho a nuestros oyentes, en el mismo blog también de nuestro sitio web, y es algo que en México todavía lo escuchamos, pero creo que todavía no lo aterrizamos adecuadamente. Y queremos saber justamente, o queremos iniciar con ¿qué es la conciliación y cuáles son estos antecedentes de esta figura aquí en México y en otros países? Sí, César, pues como bien lo dices, todavía aquí en México nos cuesta trabajo entender, hablar de conciliación, porque para México es algo relativamente nuevo. Sin embargo, para otros países ya llevan muchos años hablando del tema de conciliación y la conciliación es conciliar tu vida laboral con tu vida personal y tu vida familiar. Y esto es muy complicado, no nada más para las mujeres, sino para hombres y para mujeres, tratar de lograr un equilibrio entre estas dos o tres esferas de nuestra vida. ¿Qué es? Bueno, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la ha denominado como este equilibrio de tensiones que se generan entre las responsabilidades profesionales y familiares. Yo ahí, bueno, mi primera crítica es que no nada más son responsabilidades profesionales, sino serían responsabilidades laborales, porque no nada más va dirigido a los profesionistas, sino a cualquier persona que se dedique a cualquier actividad económica en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibramos estas tensiones laborales y familiares? ¿A través de qué? De programas sociales, pero también de programas privados, políticas o programas privados, es decir, las empresas pueden crear sus propios programas o sus propias políticas para que sus trabajadoras y trabajadores puedan equilibrar estas tensiones entre su vida familiar y su vida laboral. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, mejorar el bienestar de las familias, mejorar la seguridad social, que mucho hace falta en México, y también el bienestar económico. En particular, bueno, estas políticas van dirigidas a madres trabajadoras, pero bueno, no solo a madres, como les decía, y no solo a mujeres, sino para todos y todos. Así es que podemos hablar, como se habla en España, de un derecho a conciliar. Y esto es algo de verdad muy novedoso acá en México. Pilar, entendemos que pues, la plena igualdad, sea el país que sea, entre hombres y mujeres es todavía una tarea en construcción, ¿verdad? Y es evidente que existe toda una problemática
que incumbe a gobiernos, que incumbe a empresas, ¿no? Sobre esta necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Fíjate que sabemos que la Unión Europea toma partido a favor de las políticas de conciliación y que estas políticas luego marcan como una línea para los países miembros, ¿no? Pero vamos, este nivel de compromiso pues no es el mismo en todos los países. Si nos centramos en el caso de México, yo quisiera saber cómo está regulado. Es decir, ¿la conciliación es un derecho? ¿Cuenta aquí con un marco jurídico y un desarrollo normativo? ¿Estamos en proceso de alcanzarlo o cómo estamos por aquí? Cuéntanos. Bien, como les comentaba, en México no tenemos un marco jurídico propio de la conciliación. No tiene algo que nosotros conozcamos acá en México como derecho a conciliar. No obstante, aunque no tengamos este marco jurídico, pues tenemos algunas normas oficiales mexicanas, tenemos algunos permisos que están regulados por las leyes, reglamentos del IMSS, del ISSSTE, de Seguridad Social, incluso la Ley Federal del Trabajo, como los permisos de paternidad, el permiso de maternidad, que son elementos que se pueden considerar como parte de la conciliación, pero como tal no tenemos la conciliación reconocida en México como un derecho. Ahora bien, hay que conocer de dónde viene esta problemática, ¿sí? ¿Por qué surge la problemática de conciliar y que no es una cuestión propia de las mujeres? Bueno, pues el origen de este problema es de la división sexual del trabajo, de esta división genérica de los espacios sociales, de este rol de los hombres como que el hombre es quien se encarga del trabajo productivo y la mujer tiene el rol del trabajo reproductivo o de los trabajos del cuidado, ¿no? Entonces, entre estos dos roles, entre esta división sexual del trabajo, bueno, lo que termina pasando es una opresión de las mujeres que las coloca en una posición de desventaja frente a los varones. ¿Y por qué? Porque la mujer genera una doble jornada laboral. Las mujeres que trabajan, que tienen un trabajo remunerado, salen del hogar, en algunos casos salen del hogar, en otros se quedan dentro del hogar haciendo labores de un trabajo remunerado, pero cuando termina su jornada laboral del trabajo remunerado, inicia su jornada laboral pero del trabajo no remunerado, es decir, cuidado, labores domésticas, etc. Y estas funciones principalmente recaen en las mujeres en México, así es que aquí es donde se produce la doble jornada laboral. Y bueno, la mayoría de los varones, no quiero decir que todos, pues no se hacen responsables de labores de cuidado, ni se hacen responsables de la crianza de los menores, y bueno, muchísimo menos, ¿no?, de labores domésticas en el hogar, porque debemos de entender que estas actividades son responsabilidad o corresponsabilidad de las familias, ¿no?, de hombres, mujeres y de todas y todos los integrantes de la familia. Somos corresponsables. Por eso, cuando hablamos de conciliación, es muy difícil hablar de conciliación solita. También tenemos que hablar de esta corresponsabilidad de muchos actores sociales, no nada más de los integrantes de la familia, sino de muchos otros programas sociales. Pilar, justamente te iba a preguntar sobre la relación que tiene la distribución del tiempo en la conciliación, ¿no? Y es que me parece importante señalar que la ideología o la cultura pues nos hace pensar que tenemos que sacrificar una faceta, una parte de nuestra vida para poder ser exitosos solamente en una de ellas, cuando pues la vida tenemos varias facetas, ¿no? Y eso pues al final de cuentas pues nos lleva a la frustración, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces cuál es la relevancia o la importancia del tiempo en la conciliación? Y si el tiempo o hablar de distribución del tiempo es hablar de flexibilidad laboral y con eso ya tenemos para hacer conciliación. Es muy importante hablar del tiempo, ¿no? El tiempo, la distribución del tiempo está presente en la conciliación. Yo te puedo decir que hoy en día, a nivel nacional, la última encuesta que se hizo en 2019, me parece, la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, ahí establece que alrededor, los hombres
participan en el trabajo remunerado alrededor del 70% de su tiempo. En cambio, las mujeres apenas estamos llegando al 31-32% de nuestro tiempo. Y en cambio, en el trabajo no remunerado, los hombres solamente dedican casi el 30% de su tiempo en el trabajo no remunerado y las mujeres casi el 70%. Entonces, ahí tenemos estos valores del tiempo invertidos y obviamente es necesario hablar de estos tiempos, pero no nada más con medir los tiempos y ver quién le dedica más o menos tiempo a ciertas actividades, no solamente va por ahí, ¿no? Sino que tenemos que hablar de actividades, tenemos que hablar de obligaciones o responsabilidades de hombres y mujeres para poder compartir tanto labores domésticas y de cuidado, como también que las mujeres salgan al ámbito público, al ámbito laboral y puedan salir, como bien lo dices tú, sin ningún remordimiento, sin ninguna carga, sin ninguna etiqueta, como hoy etiquetan a muchas mujeres, como esta etiqueta de la mala madre, ¿no? La mala madre porque abandonó a sus hijos y está trabajando, ¿no? Entonces, estas etiquetas sociales son muy poderosas en la sociedad y llevan a tomar decisiones a la mujer de abandonar su vida profesional, su carrera profesional para dedicarse a la mujer. Y ahí viene la frustración, el estrés, etcétera. Entonces vean cómo la conciliación, aunque está en las políticas públicas o debería de estar en las políticas públicas, en el marco jurídico, también en políticas y programas de la iniciativa privada, pero también se puede medir a través del tiempo, o se puede estudiar a través del tiempo, se puede estudiar a través de cuestiones psicológicas como el estrés, la frustración, etcétera, incluso médicas, ¿no? Las entrevistas que yo hice, pues me topé con muchas mujeres que estaban enfermas, ellas se mostraban y te platicaban de otro tipo de enfermedades crónicas por el desgaste físico y emocional de esta doble e incluso muchas mujeres mayores, triple jornada laboral en México. Oye, Pilar, y también quisiera señalar algo que mencionas, ¿no? Que mencionaste anteriormente, la falta de un marco eh, que nos habla justamente del derecho a la conciliación. Al faltar esto, pues las empresas deben de tomar la batuta, deben de tomar camino hacia lograr una conciliación de sus colaboradores, ¿no? Pero también volvemos a caer en lo mismo, ¿no? No es lo mismo la conciliación entendida en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en la misma Puebla, que la conciliación en otras ciudades en donde se dice, no, es que aquí se tiene que trabajar hasta que el jefe se vaya y hasta el sábado. Y entonces no hay un parámetro para medir la conciliación y cada quien la entiende como quiere y cada quien la efectúa así. ¿Qué pueden hacer entonces las empresas o los empresarios que nos escuchan, sobre todo los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas, para empezar a realizar estas acciones de conciliación? Claro, mira, me voy a ir un poquitito más atrás, ¿no? Me voy a ir para llegar a lo que tú me estás preguntando. Tendríamos que ir primero al marco jurídico internacional. A nivel internacional existe un convenio desde 1981, que es el convenio 156 de la OIT, que es sobre trabajadores con responsabilidades familiares, ¿no? Es un convenio súper lindo, ojalá tengan oportunidad de darle una mirada. Habla de esto, ¿no? De alcanzar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato para trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Pero desgraciadamente este convenio no lo ha ratificado México, ¿no? Y te digo, es un convenio de 1981 y esto pues deja mucho que ver, ¿no? No se dice, pero deja mucho que ver la falta de compromiso del Estado para que sus trabajadores y trabajadoras logren conciliar sus responsabilidades familiares con su relación laboral. Ahora bien, el IMSS y el ISSSTE, como les decía, en sus reglamentos marcan principalmente, bueno, está el permiso de lactancia para las mujeres, que se puede compartir con los varones. En otros países ya se hace, pero en México solamente está dirigido para las mujeres. Pero los principales derechos que tienen ahí hombres y mujeres es el permiso de maternidad y paternidad. El permiso de maternidad acá en México es de alrededor de 98 días
pero es un tanto limitado porque el IMSS no te permite mover tus días, ¿sí? No permite mover tus días y es como un sistema muy rígido, que incluso muchas mujeres han perdido días, ¿no? Porque se les adelanta el parto, etcétera. Y por otro lado, el permiso de paternidad, que es de verdad una vacilada, ¿no? El permiso de paternidad solamente son 5 días hábiles pagados, pero para los varones. Y desgraciadamente en México no está conocido, no está dado a conocer este permiso, o no se respeta, o ni siquiera a los varones les ha interesado pedirlo, ¿no? No se ha interesado porque no es muy responsable en el cuidado, ¿no? Para eso está la mamá, la abuela, la suegra, la propia mujer, ¿no? Que son en quienes principalmente recaen las labores del cuidado. Entonces, pues no se respeta o no se ofrece en estos días, e incluso yo he llegado a tener contacto con algunas instituciones donde se les niegan estos 5 días de permiso de paternidad. A nivel internacional, los permisos de maternidad son altísimos, ¿no? Croacia tiene 410 días de permiso de maternidad, Reino Unido y Noruega está un poquito arriba de 300 días, Suecia está con 240 y en Latinoamérica Venezuela tiene más que México, tiene 182 días, Chile y Cuba tienen 156 días de permiso de maternidad. Y la OIT ha pedido que se equilibren tanto el permiso de maternidad como el permiso de paternidad para que ambos tengan los mismos días para cuidar, ¿no? Para cuidar cuando acaba de nacer un bebé, ¿no? Sin embargo, en México hemos tenido buenas prácticas, ¿no? Y yo puedo resaltar la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el año 2021, el ex presidente de la Corte, Saldívar, bueno, él otorgó licencia de paternidad a los varones, a los trabajadores de la Corte, por 3 meses con goce integral de sueldo, ¿no? Él considera que esta es una muy buena práctica y coincido con todo lo que él estuvo divulgando, ¿no? Porque dio a conocer este permiso de paternidad y hablaba de conciliación. A mí me parece muy loable y muy actualizada la Corte que ya esté hablando de este tema y que es una buena práctica para alcanzar la igualdad de género. Y el expresidente de la Corte señaló que existe en México esta desigualdad estructural y hay que combatirla, no hay que combatirla solo desde la casa, sino desde el trabajo, desde la sociedad y el Estado. Y ahí es donde las empresas toman un papel fundamental para otorgar más licencias de maternidad y paternidad, para otorgar otro tipo de permisos para que las mujeres y los hombres puedan equilibrar sus horas en el trabajo y sus horas con la familia, ¿no? Emitiendo políticas y programas privados, ¿no? Que favorezcan este equilibrio. Muchas empresas en México lo han hecho, pero lo que yo tengo registrado, se han logrado estos derechos a través de sindicatos, ¿no? Algunos sindicatos han trabajado para que las mujeres y los hombres trabajadores con responsabilidades familiares logren este equilibrio, ¿no? Y no se les niegue el derecho que tienen también de disfrutar su vida personal, de disfrutar su vida familiar. Y está comprobado, otros países han hecho estudios súper interesantes, está comprobado que a mayor conciliación en el trabajo, mayor productividad y mayor compromiso de los trabajadores, ¿no? Y está de verdad comprobado, hay estudios bien interesantes a nivel internacional donde las empresas están volcándose por este tipo de políticas para que sus trabajadores y trabajadoras estén felices y estén comprometidos con el trabajo y en su caso, si es una empresa productiva, ¿no? Pues que se incremente la producción. María del Pilar, son tantas cosas interesantes que estás diciendo. Yo al tema de la producción le añadiría retención de talento, Claro, le añadiría mejora de la reputación empresarial y le añadiría también reducción del absentismo, ¿verdad? también. Esperemos que próximamente México ratifique este convenio, el 156. Se han ido implementando algunas iniciativas, ¿verdad? Pero pues no son suficientes. Y estás comentando tantos datos y dando tanta información
que esperemos que estas presiones, pues casi de carácter internacional, animen a las próximas legislaturas a trabajar en este aspecto. Y luego, mira, antes comentabas un tema que pues yo como mujer lo he sufrido mucho también, la dificultad de poder conciliar la vida personal y familiar. Es una cuestión de sensibilidades, ¿verdad? De saber leer y de que no todas tenemos las mismas circunstancias. Es un tema de estrategia en las empresas, fíjate. No es lo mismo una persona que tiene hijos a su cargo que otra persona que no tiene familia o alguien que tiene personas discapacitadas a su caso, ¿verdad? O personas dependientes. Estas realidades distintas, esta forma de considerar las diferentes sensibilidades, creo que es lo que muchas empresas no están haciendo, ¿verdad? Así es. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo crees que podría trabajarse esta realidad? Sí, es bien importante lo que tú comentas, ¿no? Hay que ser sensible ante las necesidades del otro o de la otra, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes compromisos, diferentes responsabilidades, ¿no? Como tú dices, no es lo mismo cuidar a menores que cuidar a adolescentes, ¿sí? O sea, cambia ahí tiempos, cambia compromiso, cambia responsabilidades. También no es lo mismo cuidar a una persona con alguna discapacidad que cuidar a un adulto mayor, ¿no? Y no nada más eso, no nada más es cuidar, porque no nada más, hay que acordar que no nada más es la vida familiar, es también la vida personal, ¿sí? También necesitamos tiempo para el ocio, también necesitamos tiempo para hacer ejercicio, también necesitamos tiempo para cualquier actividad que queramos hacerla, ¿no? Y esto nos provoca un cambio de conciencia y como tú dices, ¿no? Estos cambios dentro de la familia, de la persona, se van a ver reflejados en la empresa, se van a ver reflejados en la institución donde trabajen. Pero si las instituciones públicas, las empresas, siguen negando y siguen pues, pues sí, negando o haciéndose ciegos y sordos ante esta problemática, bueno, pues las personas no están comprometidas, no están felices en su trabajo, no, y como tú dices, no se quedan ahí, buscan otras opciones, entonces no podemos captar este talento y seguimos reproduciendo, ¿no? Seguimos reproduciendo estas violencias estructurales que vivimos día a día todos, ¿no? Y no nada más mujeres, ¿no? Insisto, no nada más mujeres, varones, ¿no? Yo he visto casos de universidades públicas donde le prohíben al trabajador varón estos 5 días que la Ley Federal del Trabajo les ofrece a los varones hoy en día como permiso de paternidad, ¿no? Porque ellos dicen, nosotros tenemos autonomía, tenemos nuestra propia ley y nosotros aquí no consideramos 5 días, ¿no? Y entonces la Ley Federal del Trabajo pues se cae, ¿no? Para mí se me desmorona como abogada, digo, ay, pues ¿qué pasa, no? Con esta jerarquía de las leyes, que es un derecho que no nada más está regulado en México, sino que es un derecho que ya a nivel internacional se está regulando y está pidiendo a México y a otros estados parte, ¿no? Como de la OIT, de la OCDE, que México y que otros se pongan las pilas, ¿no? México desde el 2012 que tuvo la reforma laboral, esta reforma laboral tiene elementos para poder incluir estos factores de conciliación en sus leyes, ¿no? Hacer las reformas necesarias, pero pues no hay un compromiso político para hacerlo. Entonces, si está tardando por la parte de la política pública, bueno, lo único que nos queda a las y los mexicanos que trabajamos, tengamos o no responsabilidades de cuidado, ¿sí? Porque simplemente queremos conciliar con nosotros mismos, porque la conciliación también es con nosotros mismos en actividades de ocio, deportivas, artísticas, etcétera, pues entonces es la empresa, es la iniciativa privada quien tiene que tomar ahí las riendas para que podamos lograr la conciliación, ¿no? Y ojalá que así sea y desde aquí animamos, pero ¿sabes qué? Creo que muchas veces pues existen unas barreras culturales muy grandes. Este caso que comentabas, ¿no? De no darle 5 días de paternidad, 5 días. El peso de las costumbres también es muy fuerte.
pues lo que ha sido siempre la diferenciación de roles tan marcada, lo que comentabas, ¿no? Que el hombre produce y la mujer es una cuestión reproductiva. Bueno, tendríamos tanto que hablar al respecto. Y como parte de nuestros oyentes pues son empresarios que tienen MIPYMES, es parte de nuestra audiencia también, a mí me gustaría que nos dieras unas recomendaciones para esas MIPYMES que nos están escuchando. ¿Qué pueden hacer ellas para considerar que realmente la conciliación es un tema estratégico? Porque, como decías, afecta de manera positiva a la productividad, y yo te añadía pues a otras cuestiones, ¿no? Como la retención del talento, el absentismo. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué podemos hacer para que estos empresarios de MIPYMES se pongan las pilas o la batería y tomen medidas al respecto? Sí, claro, quienes están tomando las decisiones en las MIPYMES, gerentes, directivos, dueños de las MIPYMES, tienen que conocer a su personal, tienen que conocer las necesidades de su personal, tienen que hablar con ellos, tienen que ser sensibles, ¿no? Empáticos ante las necesidades familiares y personales que tienen sus trabajadores, ¿no? Y lo que marca la ley de días de permiso, de licencias, etcétera, es lo mínimo. Tenemos que entender que desde la iniciativa privada o desde las MIPYMES, desde las empresas, podemos ofrecer más derechos, ¿no? Y con esto, con la finalidad de tener a este talento humano, al capital humano, tenerlo en la empresa, que ha pasado ya por un proceso de capacitación, que se ha invertido, etcétera, pues mientras más cómodo, más flexibilidad laboral exista dentro de su espacio de trabajo, pues mucho mejor. Para ponerles un ejemplo, ¿no? Y es un tema muy, muy controvertido, es esto que se conoce como teletrabajo o trabajo a distancia, que ahora, bueno, está y estuvo muy de moda con los 2 años de pandemia que tuvimos, ¿no? Y muchas empresas continúan con este modelo. Para algunos países, como Alemania, por ejemplo, ha sido la solución para la conciliación, ¿sí? Entonces, las mujeres alemanas dicen, yo no tengo problemas de conciliación, ¿no? Yo trabajo desde mi casa y pues ahí yo me organizo. No obstante, algunos estudios sobre este tema del teletrabajo o el trabajo a distancia han concluido que las mujeres que han tomado el teletrabajo, que han decidido trabajar hacia distancia, se les duplica el tiempo, la carga y las responsabilidades en el cuidado, ¿no? Y se vuelven en mujeres, yo les digo multitask, ¿no? Porque estás, al mismo tiempo que estás trabajando, estás cocinando y estás revisando la tarea del hijo, ¿no? O de la hija. Entonces, eso les genera también un montón de estrés, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que seguimos reproduciendo, aunque parece que es una cuestión que sí flexibiliza la jornada laboral, pero no alcanza a lograr la conciliación, ¿sí? Entonces, y es un tema muy discutido. Algunos están a favor y otros están en contra, pero son estrategias que hay que hablar, hay que dialogar, depende la empresa, depende la función, depende el compromiso y depende la persona que pueda o no hacer trabajo a distancia, y si a esa persona le funciona, excelente, pero habrá personas a las que no les ha funcionado y les está generando esto, una doble sobrecarga, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo he visto desde las MIPYMES. Pilar, entonces, lo más importante es que los directivos, dueños, gerentes conozcan a las personas con las que están trabajando, ¿no? Dejar de verlos con esa etiqueta, hablando de etiquetas sociales, ¿no? De colaborador, de empleado, subordinado, sino que conozcan realmente a las personas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y también dejar de que en una empresa haya políticas que parece que están diseñadas para el modelo típico del hombre que trabaja sin ninguna responsabilidad familiar, ¿sí? Esto que decías un poquito tú de estos horarios de no se van hasta que el jefe no se vaya, ¿no? O estas jornadas laborales que
te ponen la reunión a las 6 de la tarde, ¿no? Hay algunas empresas que así le hacen. Reunión a las 6 de la tarde y tú, pero mi jornada terminó a las 4, ¿no? Me tengo que quedar todavía 2 horas y luego esperar, ¿no? Y seas mujer o seas hombre, no tengas por ahí un compromiso, tengas por ahí una cita, tengas por ahí que ir y recoger a los hijos del colegio. Entonces, las mujeres de verdad están pasándola muy mal, ¿no? Porque siguen recayendo en ellas estas actividades y en México las mujeres la están pasando muy mal. Y si no tuvieran las redes familiares que las mexicanas tienen, la verdad es que no la librarían, ¿no? Tendríamos, si de por sí el número de mujeres que son económicamente activas en México es muy bajo, ¿no? 45 de cada 100 mujeres está dentro de la población económicamente activa, es decir, la participación femenina en México es una de las tasas más bajas dentro de los países de la OCDE. Si no tuviéramos estas redes familiares de apoyo, pues sería muchísimo más baja, ¿no? Pero las mujeres están logrando conciliar, entre comillas, ¿no? O están logrando tener un trabajo o un empleo, ¿no? Un trabajo remunerado y continuar con sus expectativas familiares, teniendo hijos, etcétera, gracias a las redes familiares. ¿Quiénes son las redes familiares? También mujeres, abuelas, tías, hermanas, sobrinas, ¿no? Y en ellas vuelve a caer esta responsabilidad. Y no es correcto que las abuelas, las tías, las primas, etcétera, cuiden, ¿no? Quienes tienen que cuidar son mamá y papá, ¿sí? Pero ni si el Estado y la empresa no establecen las condiciones adecuadas para que lo logren, difícilmente en México se va a alcanzar la conciliación y mucho menos la igualdad, ¿no? La igualdad sustantiva que tanto se habla pero poco se hace, ¿no? Pilar, que de acuerdo estoy contigo en esto. Las redes familiares de apoyo en México creo que son un componente intrínseco a lo que es vuestra cultura, ¿verdad? Las familias en México suelen ser muy unidas, suelen estar muy dispuestas a brindar ese apoyo económico, ese apoyo emocional, ¿verdad? Cuando pues los miembros en un momento dado pasan por una circunstancia complicada. Y de hecho yo siento que se sirven mucho los gobiernos, que son conscientes de esta realidad propia de México. Y eso está muy bien, pero necesitamos algo más, ¿verdad? Sí, necesitamos definitivamente algo más, ¿no? Necesitamos guarderías, ¿sí? Guarderías con horario extendido, ¿sí? Porque no es posible que tengamos una guardería de 7 de la mañana, 8 a 4 o 5 de la tarde, no da tiempo, pues, ¿no? Necesitamos guarderías no nada más para mujeres trabajadoras, sino también para padres trabajadores. Hoy en día la ley solamente le permite este servicio de guardería cuando el padre es viudo, soltero, etcétera, ¿no? Entonces hay que ampliar el servicio de guardería y el derecho de guardería. Hay que permitir también la participación de los varones en la educación de los menores, ¿no? Yo he visto casos de cómo llega un papá a una junta de estas de padres de familia, ¿no? Donde deciden, yo qué sé, el uniforme, qué actividad van a hacer, y le dicen, ¿y su esposa? No, mi esposa no pudo venir, vengo yo. No, su esposa es la que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Entonces, el mismo colegio, la misma escuela, la misma guardería sigue reproduciendo esto que hemos hablado, ¿no? Que sigue reproduciendo que el cuidado y la responsabilidad recae en la mujer y no le permiten al varón participar en estas responsabilidades. Bien, ¿qué hacen las mujeres en México? Bueno, hacer redes familiares, ¿no? Tener su red familiar sólida, u optan por otras cosas, ¿no? Optan por estas carreras feminizadas que se les llama, ¿no? Optan por trabajos a medio tiempo, como media jornada laboral, que generalmente son mal remunerados, que no tienen posibilidades para desarrollarse profesionalmente. Y esto, si las mujeres optan por esto, pues nuevamente volvemos a colocar a las mujeres en una posición de desventaja. Oye, Pilar, tenemos que invitarte otro día a hablar de igualdad de género. ¿Te parece, César? Sí, claro. Sí, sí, me encanta, sí. Encantada, Bueno, sí. pues gracias por acompañarnos y queda ahí la invitación. Te convocaremos Sí, con próximamente mucho gusto. para hablar de...
tan interesante del que se pueden decir tantas y tantas cosas. Sí. Gracias. Bien, no, gracias a ustedes. Gracias, Vega. Pilar, muchas gracias por tu participación, por todo el valor, el valor que nos estás dando, que le estás dando a nuestros oyentes. Hay mucho por hacer, demasiado diría yo, en materia de conciliación, por lo menos aquí en México. Tenemos oyentes que nos escuchan en otros países de Latinoamérica, pues sería muy bueno conocer ahí en los comentarios que nos digan cómo es la conciliación en su país. Y pues la invitación está abierta para que vuelvas a participar en esta tu casa, en Responsabilidad Social Contenedores, y también te invitamos a colaborar en nuestro blog. La verdad es que sería fantástico tener ahí todo este valor, todo este conocimiento que tienes. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, César. Gracias por la invitación y yo encantada de volver a participar. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social Contenedores. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios y a que nos califiquen con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde están escuchando este episodio. Nos dará mucho gusto leerles. Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario inbox o mensaje directo que nos mandéis, y no olvidéis leer nuestro blog, donde cada viernes tenemos para ti artículos y noticias muy relevantes en materia de responsabilidad social. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social contenedores. Hasta la próxima.